Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. Grandes cineastas han surgido a lo largo de la historia del séptimo arte. Tal es el caso del director de origen franco-suizo Jean-Luc Godard, el cine hecho persona. Godard definía su quehacer cinematográfico de la siguiente manera: el cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Mi nombre es Celeste Villalobos. Soy actriz. Les doy una vez más la bienvenida. Estamos en Los Placeres de la Vista. Este episodio es muy especial, pues haremos un viaje a través del tiempo, que inicia en la década de los 50, en el poblado de Pabellón de Arteaga, con la llegada de una nueva forma de entretenimiento, el cine. Rápidamente se volvió parte de la vida cotidiana de su gente, hasta que aquellos espacios donde se exhibían películas desaparecieron en los años 80. Esta emotiva historia será contada por algunos de sus protagonistas, que formaron parte de una época para ellos inolvidable. El cine Juárez es un ícono en Pabellón. Pocas formas de entretenimiento en los años 50, 60, hasta los 80. Pero aquí se reunía la gente, aquí se saludaba al amigo, aquí se saludaba al vecino, aquí se hicieron parejas, aquí se forjaron matrimonios a lo mejor. Y eso es parte de la historia de un municipio como Pabellón, ¿no? Muchos recuerdos muy bonitos de muchas personas. Yo me encuentro, ay, ¿se acuerda que ustedes eran las muchachas de ahí del cine? Y nada, que sabe qué. Son recuerdos muy bonitos. Pues era lo único diversión que había aquí. Estaba muy concurrido el cine. Vivía casi en el cine, porque ese edificio del cine del padre, porque es así como lo conocen la mayor parte de la población de Pabellón, estaba en la casa familiar las instalaciones del cine. El hablar de los cines aquí en Pabellón de Arteaga nos encamina a vivir parte de nuestra historia. Creo que a los que nos tocó vivir el cine en esa época nos abstraíamos ahora sí que de la realidad. O sea, yo definitivamente la magia la encontré en el cine.
Cuenta mi mamá que mi papá venía de San Francisco de los Romos a pasar películas aquí. Él tenía aparatos y él venía, pues le gustaba todo eso. Él venía y los proyectaba aquí, en una pared blanca, en la calle, en el edificio de don Pepe Quesada. Ahí él proyectaba sus películas. Los cines de pabellón empezaron en bodegas, donde se almacenaban cosas y después se acondicionaron para hacer cines. El primer, podemos decir, tabarete o bodega, inicia a un costado de las vías férreas. Se consiguió como una bodega de lámina, ahí adaptaron una especie de cine y de esa forma empezaron. Incluso las famosas láminas que tenían agujeritos y los que no alcanzaban a pagar el boleto, pues se aventaban ahora sí que la función por esos orificios. Y luego ya nos venimos a vivir a Pabellón y él siguió con el cine allá ahí junto a la vía. Ya posteriormente, al transcurso de los años, pasa a ser en este edificio. Le hicieron este cine y ya todos nos venimos a trabajar aquí. Teníamos como 12 años, ya todos trabajábamos. Mis hermanos, mis hermanas, todas aquí. No tenía otros empleados más que nosotros. Mi papá nos invitó a trabajar y yo vendía boletos o en temporadas, pues como dependíamos de él, en temporadas estaba yo en la puerta recogiendo los boletos. Jorge, mi hermano, ay, pobrecito, él cómo trabajaba. Porque se iba al crucero a esperar las películas que le mandaban de Rincón y ahí viene cargando con su película. Sí, eran películas grandes. Al principio nos mandaban la mitad, mientras allá pasaban la mitad allá y nos la mandaban. Y luego ya Jorge iba otra vez por la otra mitad y ya le seguían. Eran puros tablones aquí abajo y arriba hicieron lo de arriba, pero también eran puros tablones, puras tablas de madera. ¿Como una bodega? Como una bodega, sí, igual que nomás con tablas, no había sillas ni nada, puros tablones. Tablones abajo y arriba allá arriba. Los de arriba cobraban más barato y abajo cobraban más caro. Se usaba mucho la semilla en aquellos años, las palomitas yo no me acuerdo, puras semillas, que para barrer ya nos andaba. Cuando estábamos en este cine, mi papá sacaba que convites en su camionetita y que, por ejemplo, que era Blancanieves, pues nos vestían de Blancanieves y los enanitos y andaba todo Pabellón recorriendo según la película que era. Para promocionar. Para promocionar. No, pues se llenaba y todo. Y nosotros ahí muy curras vestidas de lo que mi papá nos decía. Convivíamos muy bonito aquí todos los trabajadores. Y incluso aquí se hacían, cuando venía algún artista más o menos famosito, aquí se presentaba. Sí. Ni teníamos tiempo de nada, correteando de al cine y al cine y al cine todo el día y barriéndolo y arreglándolo y en la taquilla y en los boletos y en todo, puro así, pero muy bonito. Y era su pasión de mi papá, el cine. Continúen con nosotros en este episodio especial, dedicado a la historia de las salas de cine en Pabellón de Arteaga. Los placeres de la vista regresan en breve. Continuamos en los placeres de la vista, en este episodio especial que nos transporta por la historia de las salas de cine en Pabellón de Arteaga.
del Museo Comunitario del Deporte, profesor Antonio Robledo. Él, precisamente cuando habla del cine en pabellón, él dice que la primera, pues ahora sí que en ese entonces todavía no era municipio, la primera comunidad más allá de Aguascalientes fue Pabellón, que tuvo cine. Nuestro municipio llegó a tener, nuestra localidad llegó a tener dos cines que le dieron mucho énfasis a Pabellón, mucha diversión a la población. En los años 50 pues eran dos cines, el cine del Padre que le llamaban y el cine Juárez. Ese cine del Padre, que así se le conocía, o el Teatro Cinema Don Bosco, posteriormente Teatro Cinema Reforma, era propiedad de mi tío, el señor cura José Gertrudis Ramos, hermano de mi padre, Jesús Ramos. Él en su vida sacerdotal llega a Pabellón y duró 50 años de ser el cura de este lugar. El cine Bosco inicia las primeras películas que se empezaron a proyectar fue en el atrio de la parroquia. Posteriormente, al ver el señor cura de que tenía aceptación, pasa a, ahora sí, a comprar o rentar, eso sí no lo sé, es el edificio donde fue el cine Bosco, que adquiere el nombre de Cine Reforma, porque está ubicado en la calle Reforma. El señor cura hizo ese cine y era igual, era así, igual como un jacal con sillas, allí sí había una bodega con puras sillas y todo. El edificio no era un galerón, no era una bodega, no era hecho de láminas, era de adobe. Yo no sé el edificio, no creo que lo haya hecho él, pero está muy bien construido. Era un teatro, ¿sí? Teatro Cinema. Tenía todas sus áreas, su hall, su taquilla, su dulcería. Ya tenía taquilla y tenía un espacio antes de entrar. Yo le veía forma de cine. Su zona de la gallola que le decían, su zona de luneta, su foro, una instalación completísima. Nada más, no había butacas en ese tiempo ahí en ese cine, nunca hubo butacas. Hubo unas bancas, como las de las iglesias. Había incluso un área donde el señor cura tenía su sillón y desde ahí hacía él pues también presencia en las funciones de cine, pues para cuidar un poquito el orden también y que supieran que ahí estaba el señor cura. En momentos que no había función, él iba con el operador a darle una pasadita a las películas que estaban anunciándose y se aplicaba la censura, ¿eh? Había censura de escenas que a él le parecían no correctas para que la población estuviera presenciando en una pantalla. Pero volvían a reponer eso para entregar al concesionario de las películas la película intacta. Muchísimos recuerdos porque desde que yo era el que vendía las cocas, los charritos, atendía
junto con mi padre, mi madre, mis hermanos, la dulcería. 50 centavos costaba un boleto para asistir al matiné los domingos del Cine Reforma. Íbamos con 50 centavos, pagábamos nuestro boleto, comprábamos un refresco que nos costaba 30 centavos, ¿sí? Y ya unas palomitas o semillas que nos costaba 5 o 10 centavos la bolsita. Y a comer y a tomar refresco en el Cine Reforma. Y una característica de ese cine que siempre pasaban las películas más sanas, de una clasificación A. Incluso las películas que llegué a ver ahí, pues me chuté toda la serie de Joselito, Mi Primera Comunión, y luego después Las Aventuras de Pulgarcito, y ya ahora sí, ya las muy atrevidas, algunas de Viruta y Capulina, pero hasta ahí. ¿Tienes piernas de pollo? Sí. A ver si es cierto. O sea que eran puras películas de clasificación A, ni siquiera B y C, ni por imaginación. Recuerdo una película con el padre Mujica que se llamó Seguiré tus pasos. Estábamos viendo esa película muy emocionados. Esa película fue, si mal no recuerdo, parece que con Manuel López Ochoa, el protagonista, y en eso se corta. La sorpresa cuando prende la luz que volteamos, estaba llorando las señoras de atrás. Quienes nos acompañaban, las señoritas, estaban con las lágrimas por la película, muy tierna, muy bonita. Es una película que se me quedó grabado mucho por ese tipo de situación. En una ocasión, una sobrina mía me llega con una película que se llama Cinema Paradiso y me dice: tío, aquí está tu vida. Yo en ese momento que veo la película Cinema Paradiso, veo que un acólito está muy pegado al señor cura y el acólito anda ahí de curioso en todo eso. Así era yo. Así era yo. Interesantes las historias que nos han compartido sobre los cines en Pabellón de Arteaga. Aún hay mucho que contar. Quédense con nosotros. Estamos en Los Placeres de la Vista. Estamos de regreso. Seguimos con la historia de las salas de cine en el municipio de Pabellón de Arteaga. Un tema que sin duda es parte de los placeres de la vista. Este lugar me trae muchos recuerdos, incluso yo comento, yo el cine no lo vi, lo escuché primero. Tuvieron la brillantísima idea, el dueño del cine, de abrir, ahora sí que el audio o las bocinas, que les llamaban de trompeta, y ponían de 4 a 8, que era la primera función, o sea, para que escucháramos todo el cine. Entonces yo no lo veía, lo escuchaba, y yo ya pues si empezaba a escuchar Santos, pues ya sabía que era de luchadores. Después ya vi el cine, pero en el cine del padre, el Cine Reforma. Yo la primera película que vi fue en el Cine Reforma. Y nos llamaba mucho la atención el Cine Reforma porque al iniciar, ya para iniciar, tocaban la Marcha de Zacatecas. Y ya con el sonido de la Marcha de Zacatecas, todos, jóvenes, inclusive adultos, niños que iban a ir al cine, corríamos antes de que se terminara la Marcha de Zacatecas, porque al terminar iniciaba la función. Recuerdo cuando iba a empezar, la música que ponían era el Sopilote Mojado. Aquí ponían en ocasiones la del Sopilote Mojado, sí.
Ya empezaba el sopilote mojado, ya va a empezar el cine, que era a las 4 y a las 8. Cuando lo conocí tendría como 11 años, 10 más bien, y en ese entonces ya había tenido una remodelación. Pues ya pensaron en construir ya bien el cine, entonces nos fuimos al cine que era del padre, al cine Reforma. Allá lo rentó mi papá como 3 años, porque 3 años duró en construcción este. Y ya terminaron este y nos regresamos aquí, pero entonces sí ya había taquilla, la puerta, dulcería. Lo que es ahora el lobby pues, del teatro o el hall era un pasillo grande con unos pilares, eran como alrededor de 5 pilares. Apenas habían puesto butacas de madera, no como están ahorita, porque eran puras bancas. Todavía me tocó ver algunas bancas y ver la famosa división entre loneta y balcón, que eran, y la diferencia de precios. Sí, está igual, nada más que la mitad era, como le dicen, luneta y balcón. El más notorio cambio es las butacas. Eran butacas, cuando nosotros veníamos, eran butacas de madera, de un color guinda. Posteriormente remodelaron el auditorio municipal, donde se jugaba el torneo vacacional, y las colocaron ahí. Incluso todavía están las butacas, ahora ya de otro color, pero ahí están las butacas en el auditorio. Ahorita estas butacas, pues, creo que estaban en el Teatro Aguascalientes, en una donación al municipio, las colocaron ahora en el Teatro Bicentenario. Pero, pues, en realidad la instalación es la misma, la infraestructura, pues, física, la pantalla solamente falta, y las butacas, porque lo demás entras y uno entra al cine. Lo bonito del cine era que era una convivencia de amigos. Sí, veníamos varios compañeros, vecinos, y cuando veíamos, por ejemplo, las de los Almada, los hermanos Almada, en el intermedio era jugar a los balacitos. Había unos jovencitos que les nombraban los angelitos. Estos jovencitos vivían enfrente del cine y ellos, para no pagar, desde su casa se venían corriendo y ya nomás los veían pasar y entraban. Y hasta el intermedio los andaban buscando para sacarlos. Muchas veces ya los dejaba, ya mejor ahí, vean la película. Pues yo recuerdo de esos tiempos que aquí, en este cine, fue cuando yo empecé a ver las películas que la pantalla era larga. Cinemascope. Así que sí se impresionaba uno, ¿verdad?, de ver la pantalla. Tengo un recuerdo muy nostálgico de este cine. La única película que yo pude ver con mi señor padre fue aquí, fue Superman 1. Sí, entonces, y fue la única. Mi papá falleció en el 1982 y yo me imagino que yo tendría unos 5 o 4 años cuando venimos a ver Superman. El cine del padre, pues, se dice que dejó de funcionar a lo mejor en los años 50, 60. A la edad de 15 años me fui a estudiar a la Ciudad de México. Cuando yo regreso a Pabellón, pues fue en los años 80. Y con tristeza, recuerdo yo, del cine no hay nada. Lo tumbaron. Y construyeron allí un autobaño, una casa moderna, y se acabó el cine. A mí me tocó la etapa, vamos a decir, final del Cine Juárez. Sí, ya con una administración no de don Miguel Saucedo, ya posterior a esta familia. Para los 80s, finales de los 80s, 90s, que empieza los videoclub, el cine poco a poco fue bajando, hasta llegarlo a cerrar. Pues dejó de funcionar cuando mi papá fallece. Ya no fue igual, ya nos salimos todos de trabajar. Ya quisieron darle una nueva remodelación porque ya lo cogió otro señor de Loreto.
ya duró muy poquito tiempo porque ya había las teles y ya había películas en las teles y ya se acabó el cine. Y ya se quedó así. Ya posteriormente, bueno, pues ya le empezaron a dar otro tipo de uso, ¿verdad? Y a llegar hasta hacerlo un teatro bicentenario. Lo único que queda aquí, aparte de las grandes anécdotas, los recuerdos, pues los aparatos que tenemos aquí ya como parte de la historia del cine Juárez. La historia del municipio de Pabellón no se puede alejar de la historia del cine Juárez. Como pabellonenses, nosotros ahora al Teatro Bicentenario pues debemos de tener esa conciencia de la importancia que tiene este recinto para la historia de nuestro municipio. El cine nos encamina a vivir parte de nuestra historia, parte de nuestra vida. Yo escuché el cine, lo imaginé antes de verlo. Y eso me dio, ahora sí que una visión diferente del cine. Cuando veo el cine ya lo que significaba, pues fue algo magnífico. Muy bonitos recuerdos de juventud. Mucho trabajo, pero muchos, muchos recuerdos, muchos. A mí me da mucho gusto que el cine, bueno, yo le digo cine porque pues para mí era cine, siga funcionando. Eso me da mucha alegría porque aquí los recuerdos nunca se nos van a ir. Y ahora que me pidieron que si podía venir a dar mis experiencias y mis vivencias de ese entonces, con mucho gusto, porque estoy obviamente volviendo a vivir. Los placeres de la vista llegó a su fin. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial dedicado a las salas de cine en Pabellón de Arteaga. Mi nombre es Celeste Villalobos. Me despido recordándoles que de la vista nace el cinéfilo.